Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este evangelio que es muy importante. Hay una palabra que nosotros conocemos su significado, que sabemos cuál es su aplicación también en la vida, pero que a veces se nos olvida realmente ponerla en práctica. Es la palabra coherencia. Nosotros sabemos que la coherencia es que nosotros podamos siempre hacer lo que decimos. Por ejemplo, si yo digo iré a correr o soy un deportista, tengo que ser coherente al momento de salir a correr o hacer deporte, ¿verdad? Porque yo no puedo decir soy un gran deportista, pero paso sentado todo el día o acostado todo el día, ¿verdad? No soy coherente con lo que estoy diciendo. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la fe es provoca en nosotros una dificultad al momento de ser coherentes. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros en la vida somos tentados. Hay que recordar que nosotros vivimos en un mundo donde siempre, toda la vida, vamos a ser tentados. Una persona que diga que no tiene tentaciones, una persona que diga que no tiene pecados, es una persona que ya de por sí está siendo una persona mentirosa, ¿verdad? O sobre todo está siendo una persona soberbia, una persona orgullosa, porque nosotros siempre vamos a ser tentados, siempre vamos a ser provocados para caer en pecado por parte del demonio. Es su naturaleza. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que combatir en contra de esa tentación, no dejarnos llevar por esa tentación, no caer en la tentación y sobre todo así irnos alejando o ir rechazando también esas actitudes de pecado. Entonces, al momento de estar viviendo ese combate, ¿no? de luchar contra la tentación, a veces nosotros caemos en pecado, y al caer en pecado, que es algo también, queridos hermanos, que Dios lo entiende. Dios entiende a veces nuestra debilidad, Dios entiende nuestra caída, Dios entiende también nuestra falta de fortaleza o de voluntad al momento de caer en un pecado, en una falta grave, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de eso que hemos cometido, confesarnos y recobrar la gracia. No es algo que nosotros tenemos que sentirnos avergonzados por eso. Lo difícil, queridos hermanos, es justamente eso. ¿Qué tipo de frutos estamos nosotros produciendo en medio del mundo? Porque la coherencia es eso. Cuando nosotros somos coherentes en la vida, producimos mucho fruto, ¿no? Una persona, por ejemplo, que es muy buena en las actividades que hace, nosotros la consideramos como una persona experta y decimos qué bueno es aquel deportista, qué bueno es aquella persona en los negocios que hace. Y cuando vemos que hay una persona que es buena en las virtudes, decimos qué buen hombre o qué buena mujer, ¿verdad? Y de por sí mismo va gozándose de esa fama que es justamente lo que manifiesta. Pero no solamente basta manifestar las cosas en el exterior, sino también vivirlo en el interior. No es que yo me voy a presentar como una persona buena en el mundo, pero en el interior no rezo. No busco estar en comunión con el Señor, no digo realmente hacer en privado lo que manifiesto en público, ¿verdad? Que es a veces también una gran tentación para los cristianos, que los cristianos en público nos manifestamos como personas buenas, entre comillas, pero en privado, cuando estamos solos o cuando pensamos que nadie nos está viendo, ahí es cuando realmente sacamos a brillar nuestro verdadero carácter. Entonces la coherencia es eso, los frutos que producimos son esos, que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras intenciones realmente se manifiesten en nuestras acciones, tanto en público como en privado, en todos los momentos de nuestra vida.
Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.